Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu. Muy buenas noches, queridos amigos y oyentes. Muy feliz Pascua. Bueno, también quiero hacer una mención al fallecimiento de Francisco, el Papa, que bueno, capaz que no nos damos cuenta lo importante que es haber tenido un Papa argentino, ¿no? Según lo que representa el Papa en la historia de la humanidad, ¿no? Y hoy que vamos a hablar de este tema de la era axial, el Papa forma parte de central en esta historia, ¿no? Que de encuentros y desencuentros con Oriente, o entre Oriente y Occidente. Bueno, bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. Locución, Mónica Pedre. Redes sociales, Nicolás Ciancallini. Operación técnica, Leonardo Giusti. Coordinación periodística, Marcos González Gaba. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Hoy tenemos como invitado, un invitado de lujo, el doctor Juan Bautista García Bazán, que es el director de la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de Salvador. El tema de hoy es la ruta de la ineficiencia, entendida desde lo que es el concepto de era axial del cual vamos a hablar. En Clave Japón seguimos con este nuevo ciclo de pensamiento estratégico con herramientas para competir. Estamos trabajando con 4 ejes: sinología y japonología, que vimos los 2 lunes anteriores, la era axial, que es nuestro tema de hoy, y argentología, que veremos la semana próxima. En este mapa mundial te recordamos que China te exige, te desafía, te amenaza, te brinda también oportunidades, y que Japón te enseña. Es el maestro silencioso del desarrollo económico de toda Asia y de todo el mundo. ¿Qué se interpone en el camino? La brecha axial. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo. Hoy el mundo está atravesado por un conflicto que va mucho más allá de lo económico o lo militar. El choque entre Estados Unidos y China no es solo una disputa por el poder global,
que sí lo es, por supuesto. Es una confrontación entre dos maneras de pensar que no se entienden. Como dice Osvaldo Cortesi, nuestro sinólogo de cabecera, Estados Unidos juega al ajedrez, China juega al Go. Y ese no es un detalle cultural, es la raíz de una ceguera estratégica. Mientras Estados Unidos se obsesiona con comerle fichas al adversario, China trabaja sobre el espacio, la relación, el tiempo. Cada país toma decisiones desde su lógica más profunda, y si no entendemos esa lógica, estamos en desventaja. Pero esto no solo pasa a nivel macro, a nivel micro ocurre lo mismo. Ustedes que son empresarios, muchas empresas occidentales no están preparadas para enfrentar las exigencias de China ni para aprender las enseñanzas de Japón. ¿Por qué? Porque siguen pensando desde un modelo mental que viene de muy atrás, un modelo que heredamos sin cuestionar. Lo llamamos la ruta de la ineficiencia. Su origen es remoto. Empieza en la era axial. Ese momento decisivo entre los siglos VIII y III a.C., cuando Oriente y Occidente sentaron las bases de sus cosmovisiones. Por ejemplo, en China Confucio, en India Buda, en Persia Zoroastro, en Israel los profetas como Isaías, Jeremías o Ezequiel, y en Grecia Sócrates, Platón y Aristóteles. Desde entonces, las rutas se bifurcaron. Y con el tiempo, Occidente profundizó una forma de pensar que aún moldea nuestras decisiones políticas, empresariales y tecnológicas. Esa lógica y rigor racional, agente de máxima eficiencia aplicada al desarrollo científico, llevada al extremo, construyó paradójicamente la ruta de la ineficiencia. ¿En qué consiste? Muy esquemáticamente, empieza con Platón, que establece el idealismo fundacional. El mundo verdadero está más allá. El que piensa ve, el que hace no. Establece la supremacía de las ideas. El camino sigue con Aristóteles y va siguiendo hitos importantes como Descartes, Rousseau, Marx, gran culminación de la ideología. Una sola teoría para explicar e imponer el mundo. Todo lo que no encaja es enemigo. Y mientras Occidente queda atrapado en esa lógica lineal, China opera con otra gramática. Una gramática más amplia y más realista. Deng Xiaoping decía que no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. Que también entiende como los chinos entienden cómo piensa Occidente. Ellos conocen al oponente. Occidente no. China estudió nuestra lógica, domina nuestro lenguaje económico y juega con nuestras categorías. Occidente, en cambio, no sabe leer a China, ni a Japón, ni a Vietnam. Cree que sigue jugando al ajedrez, cuando el otro lado está jugando al Go. Pero ellos te imponen el juego hoy. Ahí está el mayor peligro, en creer que el otro juega igual, en insistir con estrategias que ya no aplican, en subestimar lo que no se comprende. China no impone, avanza. Japón no impone, enseña. Y en ese terreno la eficiencia ya no se logra empujando, se logra traccionando. No es una cuestión filosófica, es una cuestión de competitividad. Por eso hoy, en Clave Japón, no vamos a hablar solo de historia, vamos a hablar de estrategia. Y para eso nos acompaña este invitado excepcional, Juan Bautista García Bazán, director, como ya dije, de la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de Salvador, especialista en filosofía antigua y gran conocedor del pensamiento axial. Prepárense para un viaje al origen, porque si no sabemos dónde empezó el problema, no vamos a encontrar la salida. Reporte Asia, BA Asia Tours y J.Key le invitan a formarse en Kaizen.
Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Entonces vamos a hablar de era axial, de brecha axial. ¿Y cuál es la utilidad? Bueno, el sistema de producción Toyota nace del otro lado de la brecha axial. O sea, acá se ha buscado importar el sistema jugando al ajedrez y no jugando al Go. Y cuando en realidad lo que tenemos que hacer es aprender a jugar al ajedrez. Así que bueno, para eso estamos acá con Juan Bautista García Bazán. ¿Cuál es? Juan Bautista, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Bueno, por favor, muchas gracias a vos, Pepe, por invitarme una segunda vez, así que es un lujo para mí. Espero que se repita y con docentes de tu casa también. ¿Cómo no? Así que bueno, contanos, ¿cuál es tu área de especialización en filosofía? Yo soy docente de Historia de la Filosofía Antigua y de dos materias más, una que se llama Introducción al Pensamiento Oriental, que se dicta para las dos carreras, una de Letras y otra de Filosofía, y después de una materia que ahí es donde trabajo, donde hice, digamos, los temas de la tesis, de mi tesis de doctorado, que, se llama, ahora estaba pensando en otra cosa, tiene que ver con corrientes del pensamiento tardoantiguo del Mediterráneo Oriental. Yo específicamente trabajo la relación de una época posterior, del siglo III después de Cristo, en donde hay un encuentro entre la filosofía griega, la tradición que seguramente vamos a hablar de Platón, y el cristianismo, un cristianismo que es pluriforme, dicen algunos autores, que no es monolítico y que se pelea con estos griegos. Bueno, yo ahí hice mi tesis de doctorado sobre un filósofo, Porfirio, y los cristianos, y otros cristianos también que se llamaron gnósticos, pero digamos, ese es mi área, digamos, de especialización. Maravilloso, maravilloso el tema. Vos sabés que lo decís y se me abren, no sé qué vamos a hacer hoy, Bueno, me parece acá estamos, vamos a estar en un problema porque no nos va a dar el tiempo. Qué barbaridad. Marcos, ¿qué tal? ¿Estás con un pie en el avión o casi? ¿Cómo estás, Pepe? Sí, buenas noches, Juan, un gusto charlar Marcos. aquí con ustedes. Sí, Pepe, estoy viajando a Ecuador ahora en unas 4 o 5 horas, así que me estoy preparando para un viaje para participar de un evento que organiza Flaxo, un foro sobre China en América Latina al que fui invitado, así que estoy preparándome para un viaje y una aventura que creo que va a ser inolvidable. Bueno, qué interesante y además qué buena obra, ¿no es cierto? Estar formando a la gente y generando conciencia de la importancia del tema China, del tema Oriente en general, ¿no es cierto? Así que gracias por esto, porque creo que es vital, no solamente para la Argentina, sino también para Latinoamérica. ¿Querés hacerle alguna preguntita a Juan Bautista? Sí, Juan, te quería preguntar, hablando de la era axial, ¿cuál fue el impacto que tuvieron Sócrates, Platón y Aristóteles con su irrupción en lo que fue el desarrollo de la filosofía occidental, desde esa perspectiva, digamos? En primer ¿Qué te lugar, parece? es una pregunta que tiene sus bemoles. Son los padres, digamos, del pensamiento de Occidente. El primero podríamos decir Platón, que tuvo como maestro a Sócrates, y gracias a él, digamos, conocemos un perfil que pinta en sus diálogos, y después que fue maestro de Aristóteles, ¿no? Es el momento, sobre todo pensando en Platón, en donde, digamos, se genera un léxico propio, el léxico que después la filosofía va a utilizar, palabras que en otro momento significaban, la palabra ente o sustancia, digamos, usía, tenía un sentido más concreto de un mueble, de una mesa, y Platón es aquel que va
apoyándose en la tradición anterior, dándole una forma que es la que conocemos hoy cuando hablamos de conceptos de filosofía. Y bueno, y son, digamos, aquellos que hablaron sobre, digamos, todas las ramas que conocemos de la filosofía. La filosofía se sigue preguntando las mismas problemáticas que aparecieron en Platón y que su discípulo Aristóteles retomó en forma crítica, ¿no es cierto? El tema del más allá, el tema de la moral, el tema de la política, pero también el tema de la poesía, qué es eso de la poesía, de la filosofía de la naturaleza. Así que bueno, digamos que, y además, tanto Platón como Aristóteles, de ellos tenemos muchos libros. De Platón tenemos inclusive libros que aparentemente siguieron discípulos de él y que él no escribió. Con lo cual ahí tenemos la posibilidad de conocer un poco más este pensamiento que se da en el siglo IV antes de Cristo. Ahí ya las distancias a veces no ayudan, pero gracias a Dios tenemos muchos textos. Bueno, un detalle no menor es que, que Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, ¿no? Sí, sí. Para ver la relación entre lo que es la filosofía y lo que es el poder también, y por supuesto la economía. Aparte también Alejandro Magno, un pivote en la relación entre Oriente y Occidente, ¿no es cierto? Sí. Alejandro Magno, macedonio, pertenecía a, digamos, no era, digamos, de la alcurnia de los atenienses, sin embargo, jovencito, muere a los 32, 33 años, recibe toda la filosofía de Aristóteles y la lleva a ese Oriente que también va al encuentro del Oriente. Algo menos conocido, pero seguramente en tu materia vos lo tenés en consideración, la materia de del Mediterráneo Oriental. Sí. También tiene que haber habido una corriente hacia acá, ¿no? O sea, así como lo más claro es el arte greco-búdico, ¿no? La influencia occidental, griega, concretamente en la India y después en todo el resto de Oriente, que tiene que haber habido alguna influencia de Oriente hacia la cultura occidental. Incluso el mismo pensamiento griego, pero es una pregunta que no sé cómo es. En época de Alejandro Magno, que se conoce como la época helenística, florecen otras filosofías que no son las de Platón y Aristóteles. El epicureísmo, el estoicismo, que está tan de moda, hoy, digamos, todos quieren ser estoicos, el escepticismo, y son corrientes que ya están permeadas de un Oriente en cuanto a los problemas de sus filosofías, el interés por cultivarse a sí mismo en una época en que ya el mundo se abrió, ya no son polis griegas, sino que somos cosmopolitas, digamos, en un mundo amplísimo. Entonces, bueno, ahí en estas otras filosofías se empieza a ver ahora que hay temáticas comunes, por ejemplo, con el tema, con filosofías de la India, por ejemplo, ¿no? Inclusive un poquito más adelante se van a preguntar si, por ejemplo, Plotino, que es un filósofo del siglo III después de Cristo, conoció o no conoció la filosofía de la India. Hay ciertos indicios, por ejemplo, en autores contemporáneos que hablan de los sacerdotes, digamos, de la India, y ahí entonces se empieza a ver que hay un interés. De hecho, hay una historia que dice que Plotino, una vez que está con su maestro en Egipto, en Alejandría, un tal Amonio, está 11 años con él, y después de esos 11 años dice que quiere conocer la filosofía que se practicaba entre los hindúes y los persas, y se va a una campaña militar para ir a conocer. Y lo interesante es que ahí dice conocer la filosofía. Ven que se practica filosofía. Qué notable, ¿no? Qué notable, qué rico que es, ¿no? El intercambio de las personas, de las culturas, ¿no? Te hago una pregunta. Yo, un poco de manera arbitraria, como siempre es
poner un hito, ¿no? Establecer algún hito, pero tengo un atractivo especial por la República de Platón, por dos grandes imágenes que dejó, uno que es la alegoría de la caverna y el otro el símil de la línea, que básicamente están muy emparentados respecto de una división. Sí. Entre el pensamiento y el trabajo, o la opinión, o las cosas rastreras, digamos. Sí, sí. Me gusta establecer allí como una línea divisoria entre ya de no retorno prácticamente entre Oriente y Occidente. ¿Qué pensás de esto? Bueno, Platón, antes que nada, es un personaje fascinante. Esto lo dijeron de otros filósofos, pero es como un león que digirió varios corderos. No sabemos qué corderos digirió Platón. Y en estos corderos estoy hablando de esa tradición precedente, ¿no? Platón escribe obras literarias y precisamente la alegoría de la caverna es una de las piezas más conocidas de la filosofía, ¿no? A ver, podemos charlar sobre eso. Te pido que lo dejemos para el próximo bloque. ¿Cómo no? Porque el tema da para mucho. Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92. Bueno, quedó pendiente este comentario sobre esta línea divisoria planteada por la República y muy especialmente por el mito de la caverna. ¿Qué nos querías contar? Bueno, que digamos, el mito de la caverna, como dije antes, es una de las piezas de la literatura, inclusive occidental, pero de la filosofía en particular más conocida, pero es un motivo universal también. Que se reconoce en el Oriente, el tema de que si trabajamos una vida fácil, una vida que no es del todo auténtica, podemos estar presos de ilusiones. Y ahí uno puede pensar en el mensaje del budismo, ¿no? Que la vida, y de la India en general. De la India, claro. De la India, sí, ¿no? Sí, de la vida sí. Que es Maya, ilusión. Maya. Ilusión, confusión, ignorancia, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que la filosofía sigue por un camino determinado, y ahí quizás estaría de acuerdo Pepe en que ahí hay una brecha. Y quizás podemos tomar a la alegoría de la caverna como, digamos, algunos elementos que nos hablan de esa brecha. Pero por otro lado, algo que te comentaba antes, a mí siempre me llamó mucho la atención por qué Platón habla de una caverna, ¿no? Que es un motivo ancestral, ¿no? Platón en dos textos más, en un texto el Fedón habla de ir a la casa de la verdad, como si fuera un hombre prehistórico que sale de esa caverna y que va en busca de la verdad. Y después, al templo de Palas Atenea, más o menos. Pero esto de que sea un cazador y que ahí se juega, digamos, algo de mi existencia, ¿no es cierto? Y después hay otro ejemplo también, que nos vamos quizás a meter, que Platón dice que de la filosofía él nunca escribió lo que para él significa la filosofía. Esto lo dice en una carta autobiográfica, la carta séptima. Y dice que cuando uno toma contacto de verdad con eso que es para él la filosofía, brota como una chispa. Y de esa chispa, de ese fuego, se alimenta lo que es el saber. Otro tema que me parece también universal, el fuego, ¿no? El fuego, la casa, la caverna. Bueno, me dejás maravillado, además, porque los temas son tan lindos, ¿no? Aparte, como decíamos recién, uno lee la alegoría de la caverna y da como miedo.
sí. Porque hay violencia además, Sí, hay una sí, tremenda sí, violencia sí, ahí sí. expresada, ¿no? Sí, la filosofía en la alegoría de la caverna pide un cambio de vida. Y en ese cambio, si le creemos que la educación es cambio, bueno, se juega todo nuestro ser. En donde yo me gusta señalar como momento divisorio es que queda con mucha claridad marcada la superioridad del mundo de las ideas con respecto de lo que es el mundo de la realidad, o de las opiniones, ¿no es cierto? Esa superioridad es indisimulable, y eso, la proyección de ese concepto, ¿no?, de dividir el mundo de las ideas con el mundo de la realidad, tiene una proyección que, bueno, tesné y episteme, ¿no? Sí. Tesné era el laburo de los esclavos prácticamente. Sí, o de los artesanos. O de los artesanos. Episteme era justamente el pensamiento superior, ¿no? Sí. Pero el problema es la diferencia blue collar y white collar es exactamente esa. ¿No? El obrero, el operario que no piensa, labura, vos laburás, no pensás, no te pagamos para pensar, te pagamos para laburar y a laburar. Y el otro es el iluminado, ¿no? El que piensa, el que decide, que sabe. Perdón, Sí. porque la gran revolución japonesa es que el iluminado le pregunta al tesné, le pregunta porque sabe que sabe más de eso. Eso es una cosa nueva. Perdón, me extralimité. No, por favor. A ver, quizás yendo un pasito más atrás, el diálogo de la República, en donde está en el libro séptimo esta alegoría de la caverna, en realidad Platón no utiliza el término alegoría, es posterior en la tradición, pertenece a un momento puntual de Platón, que es el Platón de madurez. Podríamos esquematizarlo en 3 momentos: la producción de Platón, el Platón de juventud, donde está más influenciado por un Sócrates que le interesan problemáticas morales, y el Platón de madurez es este Platón que después se popularizó más, se estandarizó su pensamiento, ¿no? Es el Platón escolar, en donde aparece esta cuestión de dualismo de mundos, con la peligrosidad de poner todo en términos dualistas, ¿no es cierto? Claro. Y es cierto también que, hay una mirada occidental. Según con qué rasero veamos a este Platón, lo vamos a tomar como alguien que dice el filósofo es aquel iluminado y el resto no. Vos fíjate, yo siempre hablo de ese monumento que hay frente a la Facultad de Ingeniería en la calle Paseo Colón. Sí. Se llama Canto al Trabajo, y está claramente visto, están unos pobres tipos arrastrando una piedra y adelante hay como iluminados, ¿no? Que van marcando el tarrito, y después los otros arrastrando la piedra. Eso es muy Canto al Trabajo. Fíjate, bueno, Marcos, ¿querés hacer alguna pregunta? Y quería volver a la Él es alegoría curioso de la también, caverna. sí, qué cosa, ¿no? Quería preguntarle a Juan sobre su interpretación de la figura del filósofo que vuelve a la caverna. ¿Qué es ese filósofo que vio la realidad y que intenta explicarle a los habitantes de la caverna que no están ellos en contacto con la realidad última? ¿Es el maestro? ¿Eso es una referencia a la educación? ¿Es una referencia a, a qué rol o qué rol nace en ese momento, digamos, en el cual alguien viene desde afuera e intenta iluminar a los demás? Bueno, son preguntas complejas. Si Platón fue discípulo de Sócrates, Sócrates era aquel que decía solo sé que no sé nada, y lo que procuraba Sócrates, el maestro de Platón, era que uno buscara dentro de sí mismo el conocimiento, que no se lo dieran masticado, digerido de afuera, sino que era una operación que debía extraer de sí mismo, ¿no? Como los conocimientos matemáticos, seguramente conocen el caso
de ese esclavo que no sabía acerca del teorema de Pitágoras y con las preguntas adecuadas podía sacar ese conocimiento. Con lo cual, acá, digamos, si nos fiamos por las enseñanzas de su maestro, es un maestro que no da el conocimiento, que pide o ayuda a que el otro lo genere. Dejemos ahí y vamos a una pausa. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Yo quiero hacer y acá no estamos hablando de Platón, ¿eh? Bueno. Estamos hablando de lo que sigue, cómo se reinterpreta y cómo se usa. Exacto. Esto, porque Exacto. ahí es donde se produce la cuestión. Sócrates, Platón y Aristóteles son descubridores, estaban borrachos de conocimiento, de descubrimiento, ¿no? Sí. Yo voy a un uso, por ejemplo, autoritario de esta supuesta iluminación, que es Bien. el caso que doy siempre, el de prohibido el mate. Hernandarias prohibió el mate porque decía que era inspiración del demonio. Entonces ahí estamos en un dogmatismo autoritario, sí, de un supuesto iluminado, ¿no es cierto? Sí. En el caso de Platón, como dije antes, este iluminado, nosotros tenemos el concepto de que el filósofo es el que sale y como tiene la verdad puede bajar de esa caverna e ilustrar a los demás. Pero acá hay otro concepto que es más tradicional. El filósofo no posee la verdad. Digamos, es poseído por la verdad, que es distinto. Qué bueno. Yo no tengo la verdad. En la medida en que me abro a eso, y Platón decía que había que pasar por una instrucción, no entre a mi escuela, decía Platón, si no sabe geometría. El que quería ser filósofo tenía que trabajar, y de manera integral. Pero acá hay otro concepto. La verdad se me muestra y me posee a mí. Y en esa posesión de la verdad, yo nada más la tengo que mostrar. Entonces, no es alguien que tiene una verdad baja, sino que está pasando otra cosa, que es la apuesta de Platón. La filosofía de Platón, como toda la filosofía griega, pide un cambio en la vida, y la educación tiene ese rol, yendo también a lo que decía Marcos. La educación es cambiar la vida. Por eso el cambio tiene que ver con salir de lo que están mirando en la pared, esas sombras, como dice la alegoría, y girar. Ese es el cambio. Girar es un trabajo gradual, paulatino. Ahí hay una pequeña coincidencia con el Satori, ¿no? Que el descubrir, ¿no? Sí. El Sí, ver, ¿no? El ver. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Puede entenderse a la caverna, la alegoría, el mito, como a uno le guste llamarlo, como una ruptura con la tradición presocrática? Esta división, esta sistematización del conocimiento, ¿no? O del intelecto, ¿no? También podríamos hacerlo más general la pregunta y decir, ¿la filosofía de Platón está, rompe con esta tradición anterior? Tenemos un problema previo, y perdón que siempre vamos a los problemas previos, pero ¿qué tenemos de estos filósofos anteriores? Se habla, y a veces abusando un poco de la palabra, de fragmentos de los presocráticos. No tenemos nada de ellos. Claro. Y no solo no tenemos nada, sino que además lo que tenemos lo tenemos a través del pensamiento de otros. Yo me atrevería a decir que los presocráticos, voy a cambiar digamos, tengo otra cosa para decir. Si Platón es filósofo, es amante de la sabiduría, no es sabio. Ya en Platón se da una conciencia de que su práctica, enseñar en la academia, que era algo así como una universidad, esto de escribir diálogos y dárselos a los demás,
ya supone algo que se perdió y que se quiere recuperar. Entonces, Platón es consciente de que eso se perdió, pero avanza. Entonces, desde ese punto de vista, podemos pensar que Platón añora ese pasado, pero quizás podemos decir nosotros, sabe que no se puede volver. Y entonces hace filosofía, aspirar a algo total que se perdió. Me gusta el concepto, o sea, no es la alegoría de la caverna, es toda la filosofía, Toda la ¿no? filosofía. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Yo justamente por esto digo, es muy arbitrario decir, Perfecto. ¿no? Sí. Así que bueno, Marcos. Bueno, quería preguntarle a Juan, en este sentido, ya acercando tal vez las dos filosofías y las dos partes del mundo, ¿qué cree de la filosofía griega que es oriental? ¿Dónde se encuentra tal vez? Yo, por ejemplo, viví en China y me acuerdo que estudiando el idioma chino no había palabra para la palabra lógica. La palabra lógica en chino no existe. Es un estamento de nuestro pensamiento greco-romano, pensar lógicamente. Hay otras maneras de llegar a una idea como la intuición o como la contemplación o como la observación. Una manera distinta de ver el mundo, pero ¿en qué ideas vos ves que se acercan estas dos maneras distintas de ver las cosas? La presocrática, La ¿no? presocrática. Bueno, en primer lugar la ubicación geográfica, ¿no? Los presocráticos, los primeros, los milesios, están en colonias de Asia Menor. Y ahí hay otros orientes. Está la tradición persa, está el Egipto, hay muchos relatos, algunos que pueden ser legendarios o no. Siempre cuando nosotros decimos estas cosas tenemos que ser conscientes que estamos a su vez condicionados por la mirada de una tradición que a veces nos lleva por un lado y nos condiciona ese lado al que nos lleva. Está la idea de Egipto. Egipto como un lugar en el que Tales tomaba las medidas de las pirámides, el propio Pitágoras decía que también había aprendido inclusive de los caldeos. De repente está ese oriente. También hay concepciones orientales, el tema de unido a esta idea del mundo como ilusión, la idea de la transmigración de las almas, ¿no? De la ciclicidad cósmica. Eso que está, por ejemplo, en la India, también se da en estos filósofos presocráticos. Pero hasta el mismo Platón, ¿no? Desde ya. Desde ya. Ahí todavía él forma parte de ese viejo mundo, ¿no? Desde ya. Por eso es difícil, digamos, tratar de dividir aguas ahí, ¿no? Sí, hay elementos orientales, inclusive algunos autores se preguntan por, bueno, si no había otras marcas orientales en Platón, si tenía discípulos orientales también. Aristóteles va a hablar de la filosofía bárbara, pero de vuelta, filosofía, con lo cual le dan ese estatuto a las otras expresiones culturales. Entonces, tenemos un oriente, retomando y sintetizando, un oriente geográfico, que es el de estas otras culturas, y después, bueno, tendríamos que meternos en algunos conceptos, en la cuestión de la moralidad, de las acciones, que ahí aparecen puntos de contacto con la filosofía, por ejemplo, china, y por ejemplo la filosofía griega. Buenísimo, ¿vamos a una pausa? Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
lo lindo de todo esto es que hay mucho misterio, ¿no? Sí. Mucho que no se sabe, ¿no? Sí. Y que hay que inferir. Pero lo que yo quiero recomendar a nuestros queridísimos oyentes es que como este es un terreno no tradicional para el empresario, y muchas veces el que estudió para ser empresario, o el que no estudió, el que se puso a ser empresario directamente, justamente quiso evitar lo humanístico, le gusta más ir a los bifes, ¿no? Una cosa más concreta. La filosofía puede ser muy abstracta para algunos gustos, de hecho lo es. Sin embargo, yo quiero rescatar la importancia del pensamiento abstracto. Uno dice, bueno, potencia y acto. Entender qué diferencia hay entre potencia y acto, o entre esencia y existencia, o esas divisiones, también dicotómicas, pero complementarias, sirve mucho para analizar un pensamiento cualquiera. Y para analizar una acción. Porque en toda acción ocurre una potencia que se actualiza, se transforma en un acto, ¿no? Así que yo quiero invitarlos a los empresarios que nos escuchan a amigarse y a ser curiosos. Porque justamente esto es algo que no se aprende. Vos no te estudiás un manual, resulta que tenés que viajar a China o tenés un competidor chino que te está inundando el mercado. No es el momento para ponerte a estudiar, a leer a Platón, por ejemplo. Esto es un trabajo permanente de pensamiento. Así que eso es lo que les quiero recomendar. Quiero despertarles el gusto por esto para pensar y para también darse el gusto de hacer su propia filosofía de café, ¿no? Y su incorporación, su adaptación, su adaptación, su apropiarse, ¿no? De el pensamiento. Esto es lo que quiero transmitir con hoy. Bueno, va una preguntita. La tradición oriental, ya pasamos a oriental, de lejano oriente directamente. Puede aportar otra simplificación, por supuesto, ¿no? Pero bueno, no hay más remedio. ¿Puede aportar correcciones útiles al pensamiento occidental? Yo creo que sí, cuando uno pone en diálogo esas dos cosmovisiones y trata de, bueno, que se dé una mutua fecundación. La filosofía, y ya que el tema es la era axial, quizás es interesante saber que ese concepto lo funda un filósofo alemán, Karl Jaspers, a fines de la década del 40, y a diferencia de muchos intelectuales de la época que pensaban que la filosofía tenía que ver con la ciencia y el dejar atrás una mentalidad religiosa, y entonces el Oriente ahí quedaba, digamos, descartado, Karl Jaspers dice, no, esto de la era axial tiene que ver con que hay varias racionalidades que se dan en las distintas culturas. Entonces estamos hablando de racionalidades. Esa es una cosa importante, porque no se estaba diciendo eso en el ámbito de la filosofía occidental. En general había una relación un poco, digamos, de distancia, por lo menos en estas grandes figuras, Jaspers de la época de Martin Heidegger, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, los correctivos estarían en, bueno, son problemáticas las que encaró el Oriente, también humanas. Ahora, ¿cómo se plantó el Oriente frente a esas mismas problemáticas que en tanto que humanas? Bueno, ¿cómo las pensaron, ¿no? Por ejemplo, el tema de la acción en China, o seguramente les resulta familiar la tradición india de la Bhagavad Gita, ¿no? ¿Cómo hago, digamos, esto de, vamos a simplificarlo acá, ¿no? Actuar sin buscar resultados. Qué difícil es eso. Y sin embargo, actuar sin buscar resultados para ver la dinámica de las cosas, para no imponer mis puntos de vista. Entonces, los hindúes dicen,
Si nosotros actuamos así, mi acción es perfecta porque se parece a la acción divina, porque no le pone intereses a las cosas. No se deja llevar si me gusta, si no me gusta. Y entonces mi acción es desinteresada. Yo, digamos, actúo sin buscar esos intereses. Y en China se da esto de el Wu Wei, ¿no es cierto? Que es un actuar de alguna manera también desinteresado, es decir, un actuar sin imponer mi punto de vista sobre las cosas, dejar que las cosas, digamos, sigan su propio dinamismo. Si lo comparamos con Occidente, Occidente va detrás de lo racional, ¿no es cierto?, de imponer sus categorías. Yo quizás por ahí me atrevería a decir que podemos encontrar correctivos, entre muchas comillas, ¿no es cierto? Sí. Cómo hay dimensiones de lo humano que ahí, en tanto que humano, de nuevo, nos están esperando que las conozcamos, que las escuchemos, para también ponerlas en práctica. Me gustaría que, ya que les hemos prometido a nuestro público hablar de la era axial, que cuentes un poquito más de... Bueno, de nuevo, quien habla de era axial es este filósofo alemán Karl Jaspers, en una obra de 1949, y él dice que precisamente de los años que comentó Pepe, del siglo VIII al tercero, aparecen coincidentemente en varias regiones que, sin contacto, ¿no?, aparecen, digamos, pensamientos sobre, digamos, en el caso, lo dijo Pepe, pero lo retomo, ¿no? En la India aparece el budismo, que es crítico de las tradiciones anteriores, de la tradición védica, de la tradición, en algún sentido, de las Upanishads. Son dos momentos en la espiritualidad de la India. Aparece también en el judaísmo la importancia de los profetas, y en Occidente se da la cuestión de la filosofía. Y lo que dice Karl Jaspers es que es una brecha porque, digamos, viene a romper con lo que se venía diciendo antes y al mismo tiempo es fundacional para esas culturas. Lo interesante es que ahí, ¿dónde ponemos Occidente? Occidente se comunicó, tuvo alguna clase de punto semejante con estas expresiones. Bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Claro. Quiero dejarlo a Marcos, que te hagan una preguntita. Bueno, Juan, te quería preguntar sobre el impacto que tiene toda esta información en los estudiantes de la casa que vos dirigís, de la casa de estudio que vos dirigís, en cuanto a cuál es para vos el conocimiento previo con el que llegan sobre las filosofías orientales en comparación con lo que se conoce con las filosofías occidentales. Yo, por ejemplo, que vengo de trabajar en empresas argentinas que se acercan a Asia, entiendo que la formación de recursos humanos en cosmovisión asiática es muy importante para el entendimiento de esos mercados y de esos consumidores y de ese mundo. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el resultado que generan en estas personas cuando se conectan con esta información? Bueno, es cierto que en general los que estudian esta carrera ya vienen con algunos conocimientos previos, con algunas prácticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, de las artes marciales, pero, digamos, quieren conocer sobre la filosofía, sobre la religión, sobre las culturas. Muchos de los que se acercan ya tienen segundas carreras, tenían ahí una deuda pendiente, ¿no es cierto? Hay arquitectos, por ejemplo, hay ingenieros, ¿no?, que quieren conocer, tener otras ventanas de acceso a lo humano. Ahora, desde ya que es, digamos, una posibilidad muy grande para aquellos que quieren aplicar todo esto. El editorial del programa de hoy hablaba de un conflicto entre una mentalidad como la de China y la de los Estados Unidos. Y, digamos, ¿cómo hacer? Digamos, ya el tema del conflicto puede ser un tema, digamos,
en sí mismo para trabajar, ¿no? Pero en el caso, de nuevo, de este Oriente que se me manifiesta y que, digamos, presiona con productos, presiona con... ¿Cómo hacemos? Bueno, esta es una carrera que tiene la carrera de Estudios Orientales, fundada por el padre Ismael Quiles. Va a cumplir 60 años, única en Latinoamérica, y, digamos, permite tener esta mirada abarcativa y global de toda de todos los países asiáticos. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, según el interés que tengan, digamos, los estudiantes, bueno, se puede hacer mucho. Bueno, yo creo que no es viable, no es razonable pensar que un empresario que está con un montón de problemas que resolver, en esta época más que nunca, con cosas que irrumpen de golpe, ¿no? Esta cuestión de los aranceles, ¿no? Justamente muy relacionada con lo que empezamos hoy, de entender qué es lo que está pasando allá, del otro lado de la brecha. No es viable que se ponga a estudiar los Upanishad. Lo que sí tiene que tener una curiosidad para ir desarrollando, ver que existe otra cosa, que existe otra mirada. Y, por otro lado, saber que existe el egresado de estudios orientales. Hay licenciados en estudios orientales que lo pueden ayudar muchísimo, sí, sin que tenga que ponerse a estudiar el Upanishad. Desde ya, que pueden asesorar organismos. Los Upanishad. Exacto, que pueden acompañar a los empresarios. Después la universidad, bueno, tiene diplomaturas también. Próximamente la idea es tener una diplomatura en estudios japoneses, por ejemplo. Y ahí podría tranquilamente acercarse, ¿no? En un curso de unos meses, de 4 meses, tener una mirada puntual. Acercarse el empresario por un lado. Por otro lado es convocar al egresado. No se sabe, en el mundo empresario no se sabe que existe esa oferta de profesionales especializados en Oriente. No, inclusive los países, Marcos seguramente puede comentar esto, los países como China, como Japón se sorprenden cuando vienen acá y dicen, hay una licenciatura que nos estudia a nosotros. Claro que sí, así es. Cierto. Bueno, lo mismo. ¿Cómo ves? Más de una vez dijimos, no tenemos más tiempo, lamentablemente, se nos fue. Bueno, así llegamos al final de este episodio dedicado a la era axial. Un viaje al origen de nuestras formas de pensar que nos ayude a entender por qué muchas veces tomamos decisiones ineficientes, incluso cuando creemos estar haciéndolo todo bien. Andá a contarle a Trump a ver que estudie los Upanishads. ¿Sabes cómo volamos por el aire? Ahora sí estamos en mejores condiciones para lo que viene. El episodio dedicado a la argentología. Vamos a mirar hacia adentro, no para encerrarnos, sino para comprender qué elementos de nuestra propia cultura pueden ayudarnos a cerrar la brecha axial desde el otro lado. Porque así como Japón integró el impacto occidental como parte de su identidad, a nosotros nos toca hacer lo mismo con el pensamiento oriental. Nos reencontramos en el lunes próximo en Clave Japón por Radio Cultura. Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Y recuerden, el primero que entienda cómo piensa el mundo, primero va a tomar las mejores decisiones. Muchas gracias, Juan Bautista, por favor, por tu presencia hoy. Un lujo. Gracias a ustedes dos. Muy buenas noches y gracias. Nos vemos el lunes próximo. Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.